Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Iniciamos con el signo de Aries. Aquí te aparece la carta de la sota de copas representando tus ganas de hacer lo que se te antoje. Parece ser que nadie te va a detener. Parece ser que vas a ir en contra de las sugerencias de otras personas. Vas a actuar como por psicología inversa. Alguien te dice que no hagas esto y tú lo vas a hacer. Según la lectura, consecuencias aparecen como peleas, las consecuencias de ese acto aparecen peleas y que alguien se sentirá defraudado o decepcionado por tu forma de actuar. Pero obviamente tú eres el que decide, si tú tienes la libertad de, pues, de tomar decisiones o de realizar ciertas cosas. Yo te sugiero es no provocar de pronto daño hacia los demás. Siempre todas las decisiones que tomes o todas las acciones que hagan tienen que ser pues como neutrales, positivas, que no haga daño a nadie. Si es así, quiere decir que vas por el camino correcto. Pero si hace daño a alguien, quiere decir que algo no está bien. De pronto debes corregir, ajustar algunos parámetros y proseguir. Pero si alguien está inconforme, sufre o te advierte de algo, yo considero que sí tendrá la razón si alguien te está advirtiendo. También te aparece en la lectura la carta del 8 de bastos indicando que viene trabajo acumulado. A no ser de que tú ya estés acumulando trabajo y siempre estés diciendo después lo hago. Luego será imposible, según la lectura, cumplir. Será imposible. Entonces ponte al día. Y si no tienes trabajo acumulado, nunca empieces a acumular cosas, o sea, obligaciones, responsabilidades, tareas. Tus números de suerte son el 2585 y el 1619. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Tauro. Te aparece la carta del emperador, el 8 de espadas, la carta de la templanza y el rey de bastos. Aquí te aparecen cartas de personas que les va bien en la vida, sobre todo estos hombres, porque aquí aparece más de un hombre, el rey de bastos y otros compañeros de él, que les va bien, pero no necesariamente tienen buenas energías. Porque les puede ir muy bien en los negocios, le puede ir muy bien en el trabajo, pero tal vez en algo no les va tan bien y está relacionado tal vez a la salud. Y yo creo que según la lectura apareció la carta de la templanza al revés, que puede significar que en parte, solo en parte, no es su totalidad, pero en parte puede deberse a tener malas energías, ya que las malas energías evitan que te puedas recuperar más rápidamente o normalmente. Las malas energías, por ejemplo, provocan que tu cuerpo sea más débil, más frágil, se expone más a las lesiones. Por lo tanto, tienes que ponerte las pilas en ese sentido de fortalecer tu espíritu, tu aura, tu alma, tu energía, para que en parte en cuestión de la salud estés tan bien perfecto como en los otros factores de la vida como te va también. Acá dice que un hombre tiende a atraer más fortuna. Si tú eres hombre, tiendes a atraer fortuna. Pero la fortuna, según la lectura, no sería por cuestiones de juegos de azar. Sería por trabajar. Entonces, si estás trabajando, trata de ver tu vida como un juego de ajedrez donde tengas que mover fichas, donde tengas que tomar decisiones y hacer cambios para poder avanzar y a atraer esta fortuna que aparece en la lectura. Tus números de suerte son el 0805 y el 6319. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece la carta del caballo de copas, el 3 de espadas, la carta del 7 de oros y la carta de la muerte. Aquí te aparecieron cartas de un distanciamiento que te conviene. Por ejemplo, si a ti te han amenazado
no sé si de muerte o te han amenazado de algún estilo, sí deberías distanciarte, deberías irte, mudarte o tomar tu distancia. Si por ejemplo ya hubo una situación donde han cumplido la amenaza, donde tal vez le hicieron daño a una persona, acá dice que si tú eres o eras amigo de esa persona, de la familia o algo así, debes alejarte más y más. Por ejemplo, ¿qué tal que hace días o hace algunas semanas hayan, por ejemplo, sí, como eliminado a una persona y tú eras amiga de esa persona o de la familia? Según la lectura debes como que ir, alejarte, hacerte a un lado y no tener amistad o contacto con esas personas, a pesar de que pueden haber personas muy buenas en esos integrantes. Pero según esta es la interpretación de la lectura, tus números de suerte son el 3370 y el 1084. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de cáncer. Te aparece en la lectura la carta del 2 de bastos, la sacerdotisa y las de bastos y el 2 de espadas. Mentiras te apareció en la lectura, pero aquí no especifica de quién, pero sí dice dónde, en el trabajo o en alguna actividad donde se esté haciendo un esfuerzo físico. Mentiras, van a haber muchas mentiras, pero no dice de quién, si son de parte y parte, de ellos o de una persona hacia ti, o qué tal que seas tú. Si tú eres el que vas a mentir ante algo, si te están haciendo un cuestionario, una preguntas, y te incomoda las preguntas y estás contestando con mentiras, posiblemente alguien te va a seguir molestando, según la lectura, si contestas con mentiras. Yo te recomendaría no contestar nunca con mentiras. Y si tú estás en el trabajo y tú estás, por ejemplo, conversando con alguien, haciendo preguntas, te van a decir muchas mentiras. ¿Y qué tal que si tu trabajo se base en hacer cuestionarios, por ejemplo, entrevistar a personas, pues alguien o la mayoría, mínimo dos personajes te van a decir muchas mentiras. Y curiosamente, si tú tienes que entrevistar a varias personas, pero hay dos personas que se parecen mucho en su forma de hablar, yo creo que esos dos te van a decir mentiras porque ellos dos son pareja o son conocidos o amigos. Tus números de suerte son el 20, 12 y el 4428. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece en la lectura la carta del 2 de copas, la carta de amor, una carta bonita, una carta de alegría, pero es más que todo de amor. Va a iniciarse un noviazgo, un matrimonio, o a no ser que tú vayas a fortalecer tu amor con tu pareja. Y según la lectura, va a haber mucha suerte gracias a ese fortalecimiento del amor. Va a haber mucha suerte de cada persona, o sea, de cada integrante de esta relación sentimental en cuestión del dinero. Les va a ir muy bien en su trabajo. No sé si es que vaya a incrementar el salario o vayan a tener ingresos económicos más grandes de los que tienen actualmente. También aparecen cosas buenas, que un matrimonio podría solucionar un problema, porque salió la carta del diablo y la luna, indicando que algo que está enredado, algo que está pendiente por resolver, algo que está estancado, se va a resolver gracias a un matrimonio. Pero dependiendo si las personas que se van a casar resuelven un problema o uno de ellos resuelve un problema, tengan por seguro que al solucionar un problema luego surge
otro problema, porque así es el funcionamiento como de la vida. Tú resuelves un problema y luego surge otro. A veces hay unas temporadas muy grandes donde no hay problemas, pero eso depende del comportamiento de cada quien, depende de cómo hacen las cosas. Si las hacen bien, perfectamente, de seguro habrá una temporada muy larga donde no van a haber problemas para nada. Tus números de suerte son el 2100 y el 4507. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece en la lectura la carta del 9 de bastos, la fuerza, la carta del caballo de oros y la reina de espadas al revés. Va a haber un problema por culpa de mascotas. Cuando me refiero a mascotas, no necesariamente tiene que ser un perrito, pueden ser otro tipo de mascotas. Mascotas también pueden ser los animales de granja. Por lo tanto, va a haber un problema originado, producido por un animalito o una mascota. Entonces, si tú eres el dueño, si tú eres el poseedor de esa mascota, pues entonces cuídate, evita que tu mascota haga daños al bien ajeno o haga daños a otra persona, evítalo. Toma tus precauciones, la cautela adecuada, las precauciones adecuadas para que no ocurra algo que es muy probable que sea fácil de imaginar. Por ejemplo, si tú tienes a tu mascota y es, por ejemplo, un perro y lo sacas a pasear sin correa, pues yo creo que tú te estás arriesgando a muchas cosas, a que tu mascota de pronto de un momento a otro se desubique, le pase algo, le desoriente o le presione, le cause de pronto un trauma y eso repercute en el comportamiento y y le haga daño a otra persona, por ejemplo. Entonces tienes que evitar esos riesgos. Tus números de suerte son el 9034 y el 1500. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura la carta del 6 de bastos, 10 de bastos, 4 de bastos y la carta del sumo sacerdote al revés. Parece ser que en la familia o en el núcleo familiar donde tú vives o donde del que tú conformas, parece ser que en su mayoría está bien, pero hay una mala influencia. No sé si ya está o va a llegar una mala influencia. La mala influencia se va a presentar de la siguiente manera. Un amigo, un conocido o una influencia que esté distante podría afectar a un integrante de la familia por medio de las groserías. Es decir, hay una persona extremadamente grosero o grosera, el cual puede afectar, por ejemplo, a un joven. Yo creo que más que todo son a los jóvenes, porque como los jóvenes están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, en pleno aprendizaje, pues un joven capta, copia lo que hace otra persona a la cual tal vez admira o simplemente ve. Entonces aquí aparece cartas de una persona extrema grosera, o sea, muy grosera y que puede afectar a los integrantes de la familia. Así que ponte las pilas y si tú eres el joven, si tú eres una persona adolescente, joven y me estás escuchando, es lo que no debes copiar. La parte de la grosería, la parte del maleducado o maleducada que sea la persona que tal vez tú estés viendo, siguiendo o que te divierta. Ten por seguro que una persona que tenga esas características es un bufón, es una persona que simplemente servirá para pasar el rato, el momento, para reírte tú de esa persona, para que lo tengas en cuenta. No sería un molde a seguir, un ejemplo a seguir. Tus números de suerte son el 61, 40 y el 21-27. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Escorpión. Te aparece en la lectura la carta de la rueda de la fortuna, el 9 de oros, el 7 de bastos y la carta del 6 de oros. Aquí te aparecen cartas de un viaje, se van a presentar un viaje. Si te lo pagan a ti, si es un viaje de diversión, de vacaciones, y a ti te pagan, te invitan y te pagan, vale la pena.
Pero si tú tienes que poner tu dinero, parece ser que aparte de pronto de simplemente el hecho de pagar un viaje, te va a tocar pagar otras cosas. Así que prepárate, porque sí te podrías divertir muchísimo junto a otras personas, obviamente, pero si a ti no te pagan, si no te costean el viaje, a ti te va a tocar pagar muchas más cosas aparte de lo que te dicen en un principio. Entonces, prepárate porque te tocaría rasgarte ese bolsillo para seguir pagando y pagando. Pero si sale en la lectura, si sale diversión, goce, eh, sí, entretenimiento. Te aparece la carta de la rueda de la fortuna al derecho indicando que tendrías más suerte en estos días en cuestión de los sorteos. Participa. Si eres de los que casi no participa en los sorteos, deberías intentarlo. Sobre todo en los días que terminan en 6 o terminan en 9. En 6 o en 9 deberías intentarlo. Tus números de suerte son el 09, 76 y el 3102. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Sagitario. Te aparece en la lectura la carta del 3 de bastos, un día bastante negativo para hacer negocios. Y sobre todo si no eres consciente, si estás distraído, si por ejemplo has bebido, tomado o fumado, un negocio no se podría hacer bajo esas condiciones. Si la otra persona también está bajo esas condiciones de que no tienes los cinco sentidos bien puestos, posiblemente hace un negocio contigo y luego te va a hacer un reclamo. Por lo tanto, es mejor evitar ese tipo de problemas y malos entendidos. Supongamos que tú eres una persona que eres, por ejemplo, el tendero o el que atiende, mejor dicho, un bar, una tienda, vendes licor o algo así. Yo creo que una persona borracha o que se alicore al otro día o al pasado los días te va a hacer un reclamo. Te va a hacer el reclamo de tal vez un dinero. Entonces prepárate, porque tendrías que tener pruebas, tendrías que tener de pronto las facturas, tendrías que tener los recibos para demostrarle lo que ha consumido o lo que ha pues sí, gastado. Entonces, según la lectura, debes prepararte ante ese tipo de personas. Tus números de suerte son el 3396 y el 5431. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece la carta del 8 de copas, el rey de oros, la carta de la torre y la reina de oros. Ya te aparece una pareja sentimental, el rey y la reina de oros, los cuales tienen problemas económicos y es el factor fundamental de sus problemas. El problema de ellos, por ejemplo, si tú eres uno de ellos y tú piensas que el amor se acabó, ese no es el problema. Según la lectura, el problema es el dinero, porque el dinero se afecta, desubica la relación sentimental, la desorganiza, la pone en problemas, ya que se preocupan por otros factores. El amor, según la lectura, no es. El problema es económico, así que no le eches la culpa o no empieces a preguntarle o a reclamarle a tu pareja por el amor. Es más que todo por la situación económica. Y también te aparece la carta del 8 de copas, indicando que va a haber una oportunidad inigualable para solucionar los problemas. No sé si es precisamente de lo que he dicho anteriormente o de los problemas que tú puedes estar enfrentando, aparte de lo que ya dije. Se van a presentar la oportunidad de solucionar los problemas, pero se va a presentar una vez. O sea, no se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué tal que alguien que tú, por ejemplo, tú necesites trabajar y alguien te diga, ven conmigo y te invito a trabajar conmigo? Entonces, si tú le dices que no, esa persona no te va a volver a hablar o no te va a volver a considerar para el trabajo. Entonces, si son cosas correctas, acéptalas de una. Tus números de suerte son el 8504 y el 2613.
Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Acuario. Te aparece en la lectura la carta del carro, el 7 de espadas, el 3 de oros y la carta de la justicia. Aquí te aparecieron cartas relacionadas a una acusación que se va a tomar en cuenta, es decir, que alguien podría demandar, denunciar y sí lo van a tener en cuenta. O sea, yo creo que la justicia se va a equivocar, o no la justicia, sino el encargado, por ejemplo, el, el juez o el encargado de recibir las acusaciones, las demandas, las denuncias. Alguien se va a equivocar al recibir una denuncia con falta de argumentos, de requisitos, de pruebas, y lo va a considerar muy, muy importante. O sea que una denuncia carente de muchas cosas, de pruebas, como que va a trascender, va a evolucionar a algo grave para el que es acusado o acusada, según la lectura. Ten mucho esto en cuenta porque si tú tienes una microempresa, podría ser tu situación que tal vez alguien te vaya a denunciar si tienes una empresa o microempresa. Ten mucho cuidado. No provoques el enojo de pronto de un trabajador tuyo, porque ese trabajador sin conocimientos podría denunciarte y podrían de pronto sorpresivamente darle mucha la razón a él o a ella. Tus números de suerte son el 07, 30 y el 9561. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Piscis. Te aparece en la lectura la carta de el 5 de copas, Rey de espadas, la carta del Rey de copas y la carta del 9 de copas. Este personaje, el Rey de copas, es un personaje que está enfermo, pero no podría decirte de qué. Pero está enfermo y es algo contagioso, un hombre entonces, y tiende, lo más probable es que tiende a contagiarle a otro hombre una enfermedad o una infección. Tienen que ponerse las pilas. Si por ejemplo tú eres mujer y, no, y tú estés imaginándote algo que de pronto tú digas, esto no va conmigo, no te tomes tan a la ligera el hecho de excluirte de esta ecuación, porque qué tal que a ti te pueda afectar como tercera persona, como cuarta persona, el hecho de que después o alguien, uno de ellos dos, te pegue algo a ti, porque aquí no sabría yo decirte si esto es una simple gripa, si es por ejemplo una enfermedad, una infección, por ejemplo, de la piel o una enfermedad de transmisión sexual. Debes tener mucho cuidado. Principalmente si tú eres hombre y me estás viendo esta predicción, tienes que cuidarte muchísimo, demasiado. Según la lectura, el personaje que está enfermo se le nota. Con solamente verle la postura, con solamente verle la cara, el comportamiento se le nota que está enfermo. Entonces, si por ejemplo tú quieres estar con esa persona sexualmente en cuestión pasional, pues te estás arriesgando bastante, sobre todo si no le conoces bien, porque puede ser un medio conocido, una amistad, pero no sabes de sus costumbres, no sabes de sus sí, hábitos, no sabes qué ha hecho. Entonces ponte las pilas y yo creo que en esta temporada deberías ser más precavido en ese ámbito. Pero como he dicho, pueden ser otros factores también. Por ejemplo, si tú vas al médico y te dicen que busques, por ejemplo, una persona que te, no sé, que te pase sangre, por ejemplo, porque es muy difícil conseguirla, pues ten cuidado de elegir a la persona que está muy cerca de ti, porque esa persona puede tener algo negativo. Tus números de suerte son el 55, 59 y el 0148. Y negativo no me refiero al RH. Nos pasamos a despedirnos y nos vemos hasta la próxima. Espero que tengas un excelente día y nos vemos hasta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.